Buenas, ¿todo bien? Hola. Sí. Hola. Todo bien, todo bien. Vale, perfecto. Pues estamos aquí hoy en GreenLab. Vamos a estar haciéndoles una entrevista a Raúl y a Laura, los dos psicólogos sanitarios de la Complutense de Madrid. Y nos van a hablar hoy un poquito, bueno, queréis hacer vosotros la intro del tema, vamos a hablar sobre las emociones, sobre depresión, ansiedad. Cuéntame un poquito, Laura. Bueno, esta charla surge en verdad porque Raúl va un día por la calle, por la tarde-noche, y se encontró a dos chicas que estaban hablando, sí, ¿verdad? De que a lo largo de la cuarentena habían tenido mucho tiempo para hacer un poco de introspección y que la chica había descubierto lo que era la diferencia entre lo que era la depresión y lo que era la tristeza, siendo la depresión algo un poco más grave, más profundo. Y a partir de ahí nos pareció bastante interesante realizar una charla para contar un poco desde una perspectiva más profesional en qué consisten esas cosas. Y a partir de aquí, pues Raúl nos va a contar lo que son las emociones. Bueno, pues cuando quieras, Raúl. Pues para así una explicación un poco sencilla, pues las emociones son una energía. Entonces, ¿para qué nos va a permitir esta energía? Nos va a permitir reaccionar ante un estímulo que puede ser tanto externo, pues como ver algo, o interno, que puede ser pues sentir algo o un pensamiento. ¿Y para qué? Porque nos va a organizar y nos va a preparar para reaccionar ante este estímulo. Como energía, ¿qué es? Pues la energía, como bien sabemos desde hace tiempo, que ni se crea ni se transforma, que solamente se modifica. Entonces, esta energía se va a modificar en tres, que va a ser un canal cognitivo, que tiene que ver con todos los pensamientos, un canal fisiológico, que tiene que ver con aquellas reacciones corporales, como temblores, aumento de la tasa cardíaca y demás, como que no tenemos control sobre ella, y una respuesta motora, que puede ser pues, correr, gritar. Entonces, no sé si te ha quedado un poco claro, Andrea, pero a ver si eres capaz te voy a poner un poco a prueba, a ver si eres capaz de decir un ejemplo de un estímulo. Vale. La emoción que desprendería ese estímulo y los tres tipos de respuesta que tendría esa emoción. Vale, pues por ejemplo, si estás cruzando y casi te atropella un camión. Vale. Cognitiva sería pues que te cagas encima y te asustan mucho y sientes miedo, ¿no? La emoción del miedo. Fisiológica, pues aumento de la hormona del estrés, respiración, RCP. Y motora, pues que te apartas, o sea, el reflejo de evitación de morir. Vale, bastante bien. Sí. Vale. Entonces, vale, en general, esto además tiene alguna función o además de las respuestas que generamos, quiero decir. Sí, las emociones en general cumplen tres funciones que son positivas, que sería la función más adaptativa, la función social y la función motivacional. La función adaptativa nos ayuda a prepararnos para hacer frente a esos estímulos ambientales. La función más social nos ayuda a poder predecir comportamientos futuros y además a realizar conductas sociales, y la función más motivacional nos ayuda a realizar conductas esta vez más dirigidas a metas y a conseguir una determinada intensidad. Vale, pero quiero decir, aquí, por ejemplo, me estás planteando las tres pues como cosas positivas, es decir, adaptarse, socializar con personas y demás, o motivarte, pero, por ejemplo, si estás triste, o sea, eso realmente qué repercusión positiva puede tener esa emoción. Las emociones, como veremos luego, siempre van a tener un mensaje y ese mensaje está encaminado a cumplir las funciones. Entonces, las emociones como tal siempre van a ser positivas. Bueno, siempre es verdad que vamos a utilizar unas. ¿Cuándo no van a ser positivas? Pues pensamos según tres criterios: el criterio de intensidad, el de duración y el de frecuencia. Entonces es como si cogemos una línea con los polos, pues como siempre en el medio está la virtud. Siempre que una emoción cumpla un criterio medio, todo esto. siempre que cumple un criterio medio de intensidad, pues que no sea ni muy frecuente, ni muy excesiva,
ni muy poco excesiva de frecuencia, pues que no sea muy frecuente, que te dé pues, un poco de Pascuas a Ramos, y que tampoco sea muy duradera, entonces cuando va a ser adaptativa. ¿Qué pasa? Que si se da en estos extremos, que es cuando pues, la emoción como que se apodera de nosotros, cuando va a ser desadaptativa porque no nos va a dejar día a día. Entonces hay que saber regularla para que siempre esté en la mitad de estos tres criterios. Uh-huh. O sea, por ejemplo, una función adaptativa dentro, si se cumplen estos tres criterios, con la tristeza, una función adaptativa, ¿cuál podría ser? La tristeza nos va a decir un mensaje de mira a ver, porque las emociones siempre no son mensajes absolutos, siempre son como recomendaciones. Entonces la tristeza cuando nos llega nos va a decir, oye, mira a ver porque a lo mejor hay algo que has perdido o hay algo que hay que recolocar tras su pérdida. Entonces, como nos da un mensaje positivo, un mensaje bueno, que nos va, por ejemplo, en este caso, a una función adaptativa de que tenemos que recolocar nuestra cabeza para seguir adelante, es cuando va a ser positiva. ¿Qué pasa? Que cuando la tristeza es muy duradera, pues, por ejemplo, si se te pierde el móvil, que es el tema ahora casi de toda la sociedad, que por perder el móvil estés triste un día, vale, porque estás recolocando que tienes que volver a comprarte otro, que tienes que pasar los contactos, etc. Pero si llevas un mes triste porque se te ha perdido el móvil y no puedes ir al trabajo por esta tristeza que es muy elevada y duradera, entonces ahí es cuando va a ser desadaptativo. Ahora, sentirte triste unas horas, pero tú aún así puedes seguir con tu día a día, pues no vas a... Y igual te pongo en un compromiso con estas preguntas, pero ¿cuál es el criterio para que algo se considere corto, o sea, una duración corta o larga? O sea, es decir, por ejemplo, estar triste por perder el móvil durante un mes es mucho tiempo, pero a lo mejor estar triste por perder un amigo, perder un familiar, perder, yo qué sé, una ruptura, por ejemplo, ¿dónde está el criterio para que eso se considere largo o muy intenso o no? ¿Tú tienes tú, Laura? Sí, bueno, ahí ya entraría un poco lo que serían los criterios diagnósticos para poder ver si realmente es preocupante o no. A lo mejor estar un mes triste porque se te ha perdido el móvil, sí lo podríamos empezar a ver como algo patológico derivado en una dependencia al teléfono, pero a lo mejor estar triste durante un mes porque un amigo se ha muerto no llega a ser patológico, porque es una reacción normal que todos podríamos llegar a tener. Perder el móvil y estar triste un mes es algo un poco más extraño, que a lo mejor no nos puede llegar a pasar a todos y que se sale un poco de lo que sería la normalidad social que podemos tener en esa situación. Entonces ahí influye un poco más ya los estudios y la práctica de cada trastorno. Al final todo tiene que ver con la cultura de donde se vive. Por ejemplo, hay una cultura, me la voy a inventar totalmente, hay una cultura que el móvil es un dios. Se llama capitalismo. Sí, exactamente. Bueno, pero como que para esa cultura el móvil es wow, excepcional, pues a lo mejor en esa cultura el estar triste un mes es normal, pero a lo mejor para nuestra cultura occidental pues no lo es. A lo mejor para nuestra cultura el estar muchos meses de duelo por la muerte de un familiar con esta tristeza es normal, pero a lo mejor en una cultura donde la muerte donde esté más normalizada, ¿no? Es una cosa de felicidad, pues a lo mejor estar triste ahí un mes, a lo mejor ahí es como algo raro, y entonces desadaptativo. Entonces, al final, como ha dicho Laura, depende de los criterios, pero también que están estos basados en la cultura, de esa sociedad. Entiendo. Nos pregunta Liza Dow to the Roof por el directo. Perdón por decir mal tu nombre. Que cuando entras en esa frecuencia excesiva de algún pensamiento de tristeza o desadaptativo, etcétera, que cómo puedes salir de ella. Bueno, no sé si eso lo vais a hablar más adelante. Sí, eso más adelante lo vamos a hablar explicando un poco lo que sería el modelo ABC y bueno, principalmente lo que habría que hacer es cortar la cadena de pensamientos que realmente no nos están generando ningún bien. Más adelante vamos a ver que una situación desencadena un pensamiento, del pensamiento generamos una emoción y que siendo capaces de cortar esa emoción o parándonos a pensar un poco en pero a lo mejor esto se podría ver de otra forma o a lo mejor estoy llegando a un punto en el que
no me está haciendo ningún bien pensar así. No estoy diciendo que sea más o menos fácil, porque cambiar en los pensamientos es bastante difícil, sobre todo las emociones, pero es un trabajo que en algún punto hay que empezar a realizar para poder salir de esa situación. Y no sé si Raúl quiere decir algo más. No, luego, como he dicho, que luego lo veremos un poco así, por encima. O sea que... Pues ahora, no te hacemos spoiler entonces. Te vas a tener que quedar hasta el final. Ya dejo de interrumpiros. Continuad con... Bueno, luego también queremos hablar de lo que serían las leyes de las... Bueno, varias leyes de las emociones. Por ejemplo, tenemos la ley de los vasos comunicantes, que un poco con lo que hemos visto de los 3 tipos de patrones que hay, de fisiológico, cognitivo y motor, podemos decir que la emoción está entre una tubería que tiene 3 canales, en el que la emoción sería un líquido y que se reparte por los 3 canales de forma más o menos equitativa. Si nosotros taponamos el canal, por ejemplo, el fisiológico o el cognitivo, todo ese agua va a salir por el otro canal. Por ejemplo, cuando tenemos que exponer delante de mucha gente, tenemos que suprimir la parte cognitiva de los pensamientos de voy a hacer el ridículo, no me va a salir bien, todo el mundo se va a fijar en mí. Y luego también tenemos que cambiar la parte motora, no puedo salir corriendo en esa situación, tengo que enfrentarme. Entonces, toda esa parte cognitiva y esa parte fisiológica acaba saliendo por la parte motora, que es lo de que empezamos a sentir más palpitaciones, empezamos a sudar o empezamos a salivar mucho más, ¿vale? Esta sería la ley de los vasos comunicantes, bastante sencilla. Luego también tenemos la de la logística emocional, que en este caso las emociones nos enfocan, como hemos dicho, a mensajes adaptativos y buscamos sobre todo cubrir necesidades. En este caso, por ejemplo, tenemos la necesidad de ser aceptados, tanto por nosotros mismos como por los demás. Entonces, una emoción que podría salir, por ejemplo, sería el estar satisfecho. Luego tenemos el estar útiles, ser eficaces y demás. Aquí podríamos tener el orgullo. Para ser autónomos e independientes, lo contrario podría ser de ese sentimiento, podría ser la impotencia. Luego también tenemos la de seguridad, que aquí en este caso tendríamos que lo contrario, por ejemplo, sería tener miedo. También tenemos la necesidad de estar vinculados y sentir apego por otra persona, que aquí ya tendríamos lo que sería más la soledad como parte contraria. Y por último tenemos la necesidad de estarnos desarrollando continuamente. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el sentirnos decididos. La felicidad como tal englobaría en general todas las necesidades, sentir aceptado, útil, querido, seguro, etc. Estas serían 2 de las más sencillas, que simplemente sirven para explicar un poco cómo funcionan las emociones. Preguntitas ¿sí? Que tengo. Perdón, yo te voy a estar interrumpiendo todo el rato, lo siento, Laura. Para eso estamos. Qué pesada es esta chica, ¿eh? ¿Verdad? Es que de verdad, 20 no sé cuántos años aguantándome y igual seguimos. Vale, en la ley de los vasos comunicantes entiendo que eso es algo que se da simplemente, pero que no necesariamente es negativo, ¿no? O sea, es decir, tú, por ejemplo, por lo que has dicho, si tienes una exposición, tienes que controlar las otras 2 tuberías, digamos, para que no se manifiesten. No, o sea, quiero decir, no es que sea algo negativo y que se tenga que dar de por sí, que se tengan que estar las 3 tuberías abiertas, digamos. Exacto, no tiene por qué ser negativo, pero sí es verdad que se puede llegar a volver también patológico. Si yo siempre quito la parte cognitiva o la parte motora siempre y todo sale por lo fisiológico, a lo mejor en algún punto puedo tener más problemas de estómago, problemas de, no sé, también hay cuando te salen manchas por el estrés, todo eso tiene que ver mucho con esa parte más fisiológica, con esa parte más de taponar un poco lo que viene siendo mi parte cognitiva, mi parte emocional, de poder expresarme y de poder regular un poco mis emociones. ¿Y es posible tapar las 3 así por duda? O sea, quiero decir, ignorar a lo mejor un sentimiento o intentar ocultarlo de alguna forma o... Sí, pero ahí también entraríamos en algo patológico, porque no mostrar emociones y no sentirlas es algo que no ocurre, es algo malo. Que ahí entraríamos... ¿no? Sí, bueno, tanto como psicópata hay muchos trastornos, por ejemplo, en la esquizofrenia se puede dar el no enseñar las emociones o no sentirlas. Y bueno, no quiero decir que corre urgentemente al porque hay gente que a lo mejor muestra más o menos, pero sí que es necesario a lo mejor decir, oye, a lo mejor no estoy regulando bien mis emociones o no estoy
viendo exactamente qué mensaje me quieren transmitir y qué quiero hacer con ellas. Además, alarmas. Hay una metáfora que me acabo de acordar que habla un poco de esto que has dicho de si intento taponar los 3 canales, o sea, en general como que oprimir la emoción. Voy a intentar contarla muy resumida porque es un poco larga. Lo que habla es que hay un cartero de que nos va a ir dejando paquetitos rojos y azules, ¿vale? Entonces llegan un día a nuestra casa, nos da un paquetito nos da un paquetito rojo y un azul. Pues abrimos el azul y vemos pues que es un mensaje alegre. Y abrimos el rojo y vemos que es un mensaje pues negativo, el cual puede ser una multa. Entonces pues va a venir al día siguiente con los 2 paquetitos. Lo volvemos a ver y vemos otra vez que la relación azul bueno, rojo malo. Entonces al tercer día que ya vemos esto, pues ya decimos rojo que no lo vamos a coger. Entonces el cartero se lo lleva. Pero ¿qué pasa? Que el cartero dice entregar todo. Entonces así día a día nosotros queremos coger el rojo, pero el jefe amenaza al cartero con vale hecha. Entonces ¿qué va a hacer el cartero? Pues por todos los medios que tenga va a encargar de darnos todos porque pues se buscará las artimañas de como sea. Y al final, ¿qué va a pasar? Esto es un poco la emoción. Si al final queremos taponarla, en este caso, las agradables casi nunca las queremos taponar, pero las desagradables sí. Entonces, si nosotros nos centramos mucho en las desagradables, va a llegar un momento en que la emoción va a ser tan grande que al final nos va a venir a chocar. Entonces, aquí es cuando pasa un poco lo de la depresión. Porque normalmente la tristeza la queremos taponar. Porque por cultura y demás pensamos que la tristeza es mala, entonces la queremos taponar. ¿Qué pasa? Que si vamos taponando día a día la tristeza, en vez de expresarla, va a llegar un día que nos va a pillar tal cantidad de tristeza almacenada que nos va a ser imposible controlarla, y es a lo mejor cuando estamos hablando ya de estar varios días tristes o incluso hablamos de una depresión. Entiendo. Ok. Vale, y una última preguntita. En la segunda ley que has comentado, la de la logística emocional, pues que tenemos que cubrir ciertas necesidades y todo eso, ¿esas necesidades están condicionadas de alguna forma por nuestra personalidad? O sea, quiero decir, que hay personas que sientan más necesidad de sentirse adaptados, de sentirse seguros, etc. O es algo que depende de la persona, depende del momento. En general, las necesidades básicas las tenemos todos. Luego ya, sí, depende de la personalidad, yo voy a necesitar a lo mejor un poco más de alguna que de otra y voy a trabajar en conseguirlo. Entonces mis emociones van a ir un poco más enfocadas. Mejor no es la misma cantidad de sentir yo vínculo con alguien o de estar rodeado de gente que el que sientes tú o el que siente Raúl. No va a ser igual, es imposible, cada uno somos un mundo. Y ahí sí justo entraría lo que sería la persona. Así que sí, Y volviendo un poco a todo el tema cultural que habías comentado antes y eso, ¿creéis que si culturalmente estuvieran más aceptadas las emociones que consideramos negativas? O sea, por ejemplo, estar triste o el miedo, cosas así. ¿Sería más sencillo? Quiero decir, habría menos patologías en ese sentido. Igual que has comentado antes, pues que a lo mejor si la muerte a nivel cultural estuviera más aceptado, pues que probablemente pasaríamos un luto mucho más breve. Si la tristeza estuviera más aceptada, entenderíamos la tristeza igual de una forma diferente o podríamos gestionarla mejor. Yo creo que sí, no sé qué opinión tiene Raúl. Creo que si todos viviéramos las emociones, nos enseñaran incluso desde el colegio a poder regularlas, a saber qué nos quieren decir y a saber expresarlas, yo creo que las patologías cambiarían bastante. Habría que hacer otras clasificaciones distintas porque todos seríamos mucho más empáticos y nos podríamos relacionar con nosotros mismos de forma mucho más adaptativa y más buena. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues en un mundo utópico en el que podría ocurrir, pues estaría muy bueno. Raúl RT. Trabajar en eso. Yo RT. Sí, retweet, sí. Pablo y lo guardamos. Bueno, pues continúen con su exposición. Para continuar, que vamos a utilizar como conejillo de indias, ¿vale? Que yo creo que de esta forma se va a entender. Para variar. ¿Vale? Es muy sencillo, solamente necesita 2 vasos, ¿vale? Uno con agua muy fría y otro con agua muy caliente, ¿vale? Y 2 infusiones. Vale. Te lo pongo vale, fácil. Pues dame 2 minutitos
que he mandado a producción a hacerlo. Tengo a producción en la cocina haciéndome infusiones. Pero mientras tanto me puedes ir contando un poquito qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de esta ley que se llama la infusión emocional, que viene al pego. Esta ley lo que nos dice es que cuando hay un estado emocional activo durante un largo tiempo, que va a provocar que se sesguen todos los pensamientos, interpretaciones y recuerdos que tengamos. ¿Vale? Entonces, voy a poner un ejemplo que luego lo vamos a hacer otro con el experimento, pero uno que se ve mucho en los campos de fútbol, la gente que hace deporte. Si una persona está haciendo un mal partido, que en el caso del fútbol, está haciendo un mal partido, es defensa. Está haciendo un mal partido, ha permitido que marquen que ha hecho un marcaje a su atacante y encima le han sacado tarjeta amarilla. Y tú justamente cuando pasa todo eso, después de la tarjeta amarilla, gol y demás, el entrenador le cambia. Pues entonces él lleva un estado de cabreo que al venir un estímulo, que en este caso el entrenador le cambia, va a estar ya bastante calentito, entonces la respuesta va a ser mucho más exagerada de enfado con el entrenador. Al contrario de que Espera, perdona que te interrumpa, es que está viniendo producción. Producción se tiene que agachar un poco e intentar no tirar las cosas, por favor. Aquí tenemos a producción con una bolsa del Mercadona en la cabeza. Vale, perfecto. Muchas gracias, producción. Se nos va a Se vuelve a ir producción. Y yo vivo con esto, es que qué fantasía. Un aplauso para producción. Un aplauso para producción. No cobra además por hacer estas Ay, cosas, pobre. lo hace de forma totalmente gratuita. No, si lo llego a saber no pido trabajar contigo. Encima tú tampoco cobras por esto, o sea que no sé qué me estás contando. Vale, perdón por interrumpirte. Los tés, el agua calentita y la fría, y las voy a poner ahí detrás. Lo digo para los que estéis en el directo de Twitch y veáis mi pantalla. Pues lo voy a ir poniendo aquí detrás porque por logística la mesa no se va a poder ver. No porque haya nada, sino porque no cabe. Tener en la mano un vaso. El de agua fría, el de agua caliente, perdona, que estábamos. Vale. Espero que no te queme. Okay. Mira, voy a tener infusión de canela. Fantástico. Fantástico. Vale. ¿El agüita calentita? Claro, teníamos el agua caliente. ¿Puedo meterlo ya? Vale. Tenemos la esencia, perdón. Que sería el futbolista que le han sacado la amarilla y que ha permitido que por su mal marcaje hayan metido. Entonces ya está en un estado de enfado consigo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando viene el estímulo del árbitro, del entrenador, que le cambia, que lleva una respuesta de enfado porque a nadie le gusta estar en el banquillo, sea la infusión. Entonces, al meter esa infusión, que es la emoción en ese caso de enfado, ¿qué pasa? Que como ya venía tan cargado vemos que enseguida se tiñe el agua. Y esto sería pues una respuesta excesiva que puede ser hacia el entrenador. Pues que le diga alguna palabra simpática, guapo, bonito y majo, o un choque de mano demasiado fuerte, etc. Vamos a con lo contrario. Vale, vemos, bueno, mi pared es blanca, pues bueno, podemos ver que está marroncita el agua. Vale, ahora cojo el vasito frío. Ahora tenemos un jugador que está haciendo un partidazo. Seguimos con la defensa, que está haciendo un partidazo, ha hecho un marcaje fuerte, el equipo rival no ha tenido casi opción, y encima en un córner que ha subido a rematar vale, entonces justo nada más meter el gol, el entrenador le cambia. Vuelvo a decir que esto sería la infusión. A nadie le gusta ser cambiado, entonces viene esta emoción de enfado. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, como venía con un estado emocional mucho más alegre y contrario al enfado, pues estamos viendo que esta emoción de enfado casi no tiene su atmósfera emocional. Entonces, pues nada, esta emoción casi no va a teñir su forma de luego actuar con el entrenador. Que en este caso sí que es capaz de tener enfado, puede darse un abrazo con el entrenador, sentarse y reírse con sus compañeros por el gol que ha metido y demás. Entonces, para que veamos la diferencia de cómo puede afectar un estado emocional activo con uno que no está activo. Me siento como en la teletienda ahora mismo, en plan. Hay que ver dos vasitos levantados. Aquí con los dos vasitos podemos comparar. Esto se ve también mucho en las discusiones de casa. Sobre todo en la cuarentena que hemos estado con nuestras familias o con nuestras parejas durante mucho tiempo, pues no es lo mismo vernos 2 horas al día y que te diga algo tu pareja o tu amigo que no te sienta bien, que viene con un estado emocional frío,
a que lleves todo el día con ella aguantándonos entre mutuamente, que ya llevas un estado emocional cargado, que salga una conversación un poco tensa. Pues entonces la respuesta ante esa emoción, ante esa situación, va a ser mucho más elevada, cargada, tensionada cuando llevamos un estado emocional cargado, caliente, cuando tenemos un estado emocional frío. Entiendo. ¿Y hay alguna forma de poder gestionar que tú tengas un día de mierda y llegue alguien y te moleste y no le quieras morder? ¿O La forma es la regularnos. Lo primero, conocernos, para saber en qué momento, esto es como en qué momento estamos en un estado frío, que sería el verde, o un estado muy caliente, que sería el rojo. Entonces, pues si sabemos que en ese momento estamos en rojo, pues intentar hacer cosas, un baño de agua fría, para rebajar esa temperatura. Pues, hay gente que le gusta darse un paseo, otros pues, ir al gimnasio, otros leer. Y sobre todo saber que si estamos en estado rojo, pues podemos dar una respuesta que a lo mejor en ese momento no queremos. Entonces, pues también pues saber decir si nos metemos, yo que sé, vamos a casa después de un día malo de trabajo y está nuestra pareja y saca un tema bastante que sabemos que puede ser bastante, que puede crear bastante tensión. Pues saber decir, oye, mira, dame una hora porque vengo con estos problemas y ahora lo hablamos. Entonces, lo importante es conocernos y saber regularnos para bajar esta temperatura. Sí, si al final son cosas... me están diciendo por el pinganillo que Lizard Out of the Roof, que nos ha empezado a seguir, así que pues muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso por ahí. Decirles que son muy simpáticos. Es que vosotros en el directo no lo escucháis, pero tenemos aquí a Dios Samu, señor realizador, que nos va diciendo cosas por el pinganillo y por eso de vez en cuando pues como que se nos pira y porque no me funciona la neurona para dos cosas a la vez. Que al final lo que comentaba son cosas que quiero decir, son como muy básicas, pero que realmente es eso, que exigen un autoconocimiento de saber cuándo estamos bajo esas emociones y saber cómo aplacarlas. Y saber cuándo intervenir, ¿no? Quiero decir, todos sabemos cuándo hemos tenido un mal día y cuándo nos apetece darnos una duchita, darnos un paseo y cosas así, pero supongo que hay que saber en qué momento tenemos que tomar esas medidas para no cargarle esa mierda a otra persona al final. Correcto. Bueno, pues Laura, cuéntame cositas que llevas mucho tiempo sin hablar. No, tranquila. Yo ahora os voy a contar la ley de las emociones secundarias. Igual que tenemos las emociones primarias, que bueno, voy a contar un poco en qué consisten, la emoción primaria es la emoción básica que nos sale ante una situación. Por ejemplo, si tenemos mucho miedo a los perros y de pronto vemos un perro, la emoción primaria será el, uy, qué miedo, será ese sentimiento de terror. Pero también es verdad que a partir de pensamientos o de otras emociones pueden surgir otra emoción diferente. Y aquí tendríamos lo que serían las emociones secundarias. Entonces, por ejemplo, estamos, por ejemplo, conduciendo nosotros por la carretera tan contentos y de pronto aparece un tío o una tía y nos adelanta muy mal. La primera emoción que tenemos es, uy, que casi tenemos un accidente y me asusto. Pero a partir de ahí aparece un pensamiento, el hecho de, vaya tío, más gilipollas. Y a partir de aquí surge la emoción de ira, de me enfado y voy al tío, paso por su lado y le empiezo a decir insultos, le empiezo a sacar la mano y demás. Entonces tenemos que tener en cuenta que algunas veces las emociones secundarias surgen a partir de otra emoción o de otro pensamiento que hemos tenido y otras veces es, por ejemplo, cuando taponamos. Si yo estoy en una situación y estoy sintiendo mucho miedo, pero viene un amigo mío y me dice, hey, ¿qué pasa? No sé qué, y me da mucha vergüenza o me frustro, a lo mejor esa emoción de vergüenza surge, bueno, a lo mejor no, esa emoción de vergüenza surge a partir de mi emoción de miedo, de ese comentario que ha ocurrido. Y también es verdad que a veces un mismo estímulo nos puede provocar dos emociones a la vez. Si yo veo una foto de hace mucho tiempo, por ejemplo, yo en el pueblo de pequeña, me puedes dar alegría de, ay, mira qué maja era, y me puede dar nostalgia de, en esa época me lo pasaba tan bien y no tenía tantas preocupaciones. Entonces, ver un poco, abrir nuestro vocabulario emocional y empezar a ver que no es tanto simplemente A, B, C en las emociones, de tengo esta y esta, sino que hay muchas más, incluso que hay mezclas y que a partir de una pueden surgir otras. Uh-huh. Sería esta la cuarta o quinta ley que hemos contado ya. Y
estas emociones siempre siguen la misma ruta, es decir, puede ser que a partir de un recuerdo siempre sigan un sentimiento de nostalgia, por ejemplo, o podemos cambiar esa emoción secundaria de alguna forma. Hombre, si sientes nostalgia en general es porque esa imagen te surge algo positivo, algo que te gusta recordar, algo que tal. Si te acuerdas a lo mejor de algo traumático que te ha pasado, no vas a sentir nostalgia de querer estar allí. Vas a sentir miedo, vas a sentir impotencia, vas a sentir, yo qué sé, agobio, terror, te puedes llegar a paralizar. Entonces depende todo de las emociones que te surgen y de cómo ese acontecimiento ha sido vivido por ti. Sí, pero, o sea, quiero decir, si se puede redirigir, al igual que queremos cambiar, digamos, las emociones primarias que nos generan situaciones, sí, las situaciones también se pueden modificar. Incluso al revés. Dilo la Joker, que está por ahí de fondo. Sí, está ahí ladrando. Las primarias casi son las más difíciles de modificar, las que es fácil modificar son las... Pobrecito, quiere entrar. El perro quiere entrar también al directo. Sí. Bueno, luego, así como para ir cerrando un poco ya esto de las leyes, vendrían las últimas, que sea la ley de la imperfección emocional y la de la amnistía. La ley de la imperfección es un poco lo que estaba hablando al principio, de que las emociones nos van a dar un mensaje, que siempre va a ser un mira a ver. Nunca son mensajes válidos. Entonces, nuestro trabajo es coger la emoción, abrir, como metáfora, como si fuese un paquete, abrirlo y ver qué mensaje nos trae. Y luego nosotros decidir si ese mensaje es verdadero o es una... Por ejemplo, las emociones, biológicamente, pues están en la parte más antigua de nuestro cerebro y que lleva millones. Y también en la parte un poco menos desarrollada. Entonces, desde los cavernícolas, desde que vivíamos en las cavernas, están estas emociones. ¿Y qué pasa? Que un cavernícola, pues que vivía en una cueva, pues si se cerraba la puerta, quería decir que tú de ahí no sales. Entonces es normal que un cavernícola, al ver que la puerta, o la piedra en este caso, se iba moviendo, pues es normal que tuviese miedo. Pues claro, pues si no, la palma ahí dentro. ¿Qué pasa? Que nuestra emoción en algunas personas se ha quedado ahí metida y ha sido una relación de se cierra la puerta, igual te quedas ahí para siempre. Entonces, pues llega una persona que se monta en el metro y ve cómo la puerta se cierra. Entonces le llega esa emoción, un mensaje de hace millones de años y dice, uy, cerrar puertas es igual a te quedas ahí para toda tu vida. Entonces te llega el mensaje de, oye, mira a ver, porque a lo mejor corres peligro. Entonces nuestro trabajo es coger eso y analizar. Oye, ¿es verdad que si se cierra la puerta del metro voy a correr peligro? No, pues muchas gracias, emoción. En este caso eres una falsa alarma. Vale, entonces es nuestro trabajo ir cogiendo todos los mensajes y ver un mensaje verdadero o una falsa alarma. Y la otra ley un poco relacionada con esto es que como las emociones es una energía y lleva un pensamiento, la emoción como tal nunca puede ser evaluada como buena o mala. Porque todas las emociones, como estamos diciendo, tienen un mensaje que cumple unas funciones. ¿Qué es lo malo? Las respuestas que hacemos de cara a esa emoción. Con la que más crea tensión es, por ejemplo, la de los celos. La emoción de un celo es positiva porque es un mensaje de, oye, mira a ver, porque a lo mejor un ser querido, que para ti es importante, va a dejar de serlo porque se va a ir con otra persona. Entonces, esta necesidad de sentirnos vinculados, pues se está rompiendo. Entonces, por eso llega el celo. Ahora bien, la emoción es positiva. ¿Qué es lo negativo? Que nosotros decidamos espiar el móvil de nuestra pareja, seguirla, el prohibirla que quede con cierta persona, ¿vale? Entonces, la emoción siempre positiva, bueno, no tiene juicio ético. Ahora la conducta es lo que ya sí que podemos decir si una conducta es buena o mala. En este caso de los celos, es mala. O sea, yo hago repasito para ver si me he enterado, ¿vale? Vale. Vale, bueno, a mí en anatomía me explicaron algo así como que el cerebro, digamos, la parte más antigua que has mencionado, que es donde están las emociones y demás, el paleocórtex está como en la parte más interna, ¿vale? Que para la gente, pues que no sepa anatomía, es como una cebolla, ¿vale? La parte más interna es como la más antigua y según nos vamos alejando, pues tenemos el neocórtex. Corregidme si me equivoco, porque yo neurología lo odio con toda mi alma, ¿vale? Entonces, igual la leo en algún sitio. Entonces es algo así como que las emociones
no tienen en sí un juicio ético, pero todas tenemos que someterlas a un raciocinio y decidir si esa emoción que nos genera un comportamiento a partir de ahí es adaptativo, bueno, positivo, o no. Sí. Vale, ok, pues todo bien entonces. También decir, pues, cuando Laura ha dicho antes lo de las primarias, estas serían como las más arcaicas, las más paleolíticas. Pues la sociedad es la que te va creando celos, la envidia, esos son creadas por la sociedad. Pero aún así, su funcionamiento es primitivo. Entonces, por eso no podemos juzgar a una emoción, porque trae un mensaje que es solamente un aviso. Porque si vuelvo a decir eso, lo que sí que tenemos que juzgar es el comportamiento, los pensamientos o todo lo que conlleva la emoción. Luego todo ese juicio realmente está muy teñido por la cultura o por el aprendizaje que hayas tenido. Quiero decir, por ejemplo, los celos, según qué culturas, tú, por ejemplo, ves a tu pareja hablando con otro hombre y eso puede ser motivo de pegarle una paliza por celos. Quiero decir que es algo que en ese contexto igual sí que sería justificado, sería positivo, muy, muy entre comillas, ¿vale? Todo esto. Quiero decir que no sería juzgado como negativo ese sentimiento de celos, sin embargo, en nuestra sociedad simplemente mirarle el móvil a tu pareja sí que está juzgado como negativo. O sea, es decir, que ese filtro que sometes después para ver si eso es positivo, adaptativo o no, realmente está condicionado por, Sí. O sea, por donde vivas, tu cultura. Esto está determinado por la cultura. Lo único que hablando como primera persona, porque las emociones son nuestras, entonces hablando como primera persona, lo que tú cuando ves, por ejemplo, que se ven los vídeos de su pareja ha dado una paliza a su mujer o tal porque lo ha dejado y se ha ido con otro, por celos. Entonces, tú desde tu punto de vista, con tu sociedad y cultura, sí puedes decir que esa conducta es negativa, incluso más, puedes decir muchas cosas más, que es negativa. Lo que no puedes decir que sea negativo es los celos que ha sentido esa persona. Sí, o sea, es realmente no someter en ningún momento a juicio el sentimiento, o sea, el sentimiento, sino las acciones que tomamos a partir de él o lo que nos genera ese sentimiento, ¿no? Correcto. Entiendo. Claro, lo importante es lo que hacemos con esa emoción, no la emoción en sí. Y ese juicio sí que se puede modificar. Entiendo que sí, ¿no? O sea, quiero decir, una persona, por ejemplo, que aunque siga sintiendo celos, puede dejar de manifestar esos celos o dejar de tomarlos como algo negativo en su vida, me refiero. O sea, que se puede reaprender esa gestión racional, digamos, de las emociones. Sí, claro, al regular las emociones aprendemos todos, eso no hay problema. No es lo mismo como te enfadas cuando eres un niño pequeño, que montas ahí una pataleta enorme en el centro comercial porque no te compran chocolate, que cuando no te compran algo ahora cuando eres más mayor. Vamos evolucionando y vamos aprendiendo en qué situaciones hay que hacer tal cosa y en qué otras situaciones no hay que hacerlas. Incluso, o si hay que hacerlas o no hay que hacerlas. Entonces ahí va un poco el aprendizaje de yo soy capaz de autorregularme a mí mismo y decir, oye, a lo mejor este no es el momento de que yo me ponga así o que incluso haga esta acción. Sí, o incluso simplemente no ser capaces de autorregularnos y tener que buscar ayuda profesional. Exactamente. Como vosotros. @psicoemprendete, tenéis por aquí las redes sociales en algún sitio por aquí arriba, os las deja Samu. Ahí está, el buen spam. Os voy dejando spam así como... Bueno, y cuéntame, Raúl, también lo de la ley de la amnistía emocional que habías mencionado antes, que es lo de que simplemente no juzguemos lo que estamos estos diciendo sentimientos, ¿no? Todo el rato, que las emociones no se juzgan las juntas. Vale. Y como para cerrar un poco todo esto de las emociones, aunque luego vayamos a hablar de la ansiedad y de la depresión, un poco relacionado con esto, que es muy importante para saber expresarnos, para saber regular bien, saber que de verdad estamos sintiendo. Y esto, bueno, como hablaba Laura, todo viene un poco de que no nos han enseñado mucho los tipos de emociones, cómo expresarlas, qué son cada cosa. Entonces, hay muchas veces que solamente nos dedicamos a decir si estamos bien o mal y poco más. Entonces, contra más vocabulario tengamos, contra más sepamos experimentar y razonar las sensaciones que tenemos en el cuerpo, más fácil será regularlo.
¿vale? Entonces, pues eso, en fin, importante es formarnos, atendernos a nosotros mismos y ver qué reacciones. Y de esto un poco va la ansiedad y depresión, que ahora va a hablar un poco Laura, vamos a empezar con la ansiedad, de por qué esta ansiedad se da, cómo influye el que nos podamos bien identificar las reacciones del miedo, en este caso de los nervios, o de un buen vocabulario. Pues bueno, empiezo con lo de qué es la ansiedad. La ansiedad es una reacción emocional que todos podemos tener, que es ante la aparición de estímulos internos o externos que podemos ver como potencialmente peligrosos o amenazantes. Y bueno, la reacción de ansiedad depende mucho de nuestras características intrapersonales, ¿vale? O sea, no todo el mundo vamos a reaccionar de la misma forma con la ansiedad. Tenemos la curva de la ansiedad, que ahora la en la que vemos que la ansiedad una vez que empezamos a sentir ansiedad, la ansiedad va a empezar a subir. Que es, por ejemplo, cuando a lo mejor tenemos un ataque de pánico que sentimos que nos estamos muriendo, estamos agobiando, entonces la ansiedad empieza a subir hasta un máximo, ¿vale? A partir de ahí la ansiedad siempre va a empezar a bajar, ya sea porque nos autorregulamos nosotros mismos o porque la ansiedad se autorregula sola, ¿vale? Ese miedo de a lo mejor de me voy a morir por ansiedad, tranquilos, que no va a ocurrir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un nivel alto de ansiedad puede ser o no puede ser patológico. Yo a lo mejor puedo tener un nivel alto de ansiedad antes de un examen y justo cuando empieza el examen rendir súper bien, y otra persona puede tener un nivel muy alto de ansiedad antes del examen y llega al examen y no puede, se queda en blanco. Entonces, todo eso depende de qué características tenemos nosotros en esa regulación y en esa forma de llevar la ansiedad. Luego tenemos que ver las diferencias entre lo que es el miedo, la ansiedad y la fobia, ¿vale? El miedo es una reacción específica que damos ante estímulos concretos que nos dan, que percibimos como una amenaza o como un peligro. Por ejemplo, ver una araña y gritar mucho y asustarte un montón. La ansiedad tiene que ver más con situaciones menos específicas y mucho más difusas, incluso anticipatorias, ¿vale? Y luego la fobia ya es un miedo, es decir, ante un estímulo concreto, en el que es un miedo muy desproporcionado, muy irracional, que se escapa fuera de mi control y que me da lugar, por ejemplo, a respuestas de evitación o respuestas de seguridad, ¿vale? Pero yo tengo que sentir que yo ese miedo no lo puedo controlar, se va de mis manos y de mi propia regulación. Entonces, luego tenemos lo que sería un poco la caracterización clínica de lo que puede ocurrir en la ansiedad, en la fobia o en el miedo, que ahora pondrán también la diapositiva, para que lo veáis un poco, que lo comento por encima, en la que tenemos los síntomas cognitivos, los síntomas motores y los síntomas fisiológicos. Los síntomas cognitivos, como hemos visto, tienen que ver sobre todo con pensamientos muy intrusivos, pensamientos catastróficos de me voy a morir, me estoy ahogando, me estoy asfixiando, esto no va a terminar nunca, voy a seguir así siempre. Luego tenemos los síntomas más motores de eso de me quedo paralizada, tiendo a huir, o seguridad, que es por ejemplo lo de que alguien me diga que está todo bien, que no va a pasar nada. Eso también podría ser una conducta de seguridad. Y por último tenemos la parte más fisiológica, las taquicardias, la sudoración y demás. ¿Qué ocurre? O sea, los pensamientos vienen de que yo empiezo a sentir palpitaciones y demás. Es totalmente plausible y totalmente entendible, porque a partir de algo que me está ocurriendo yo empiezo a generalizar, porque tengo miedo y no me sé regular en ese momento. Está fuera de mi control. Vale, pues siguiendo un poco con esto de la ansiedad, dentro de la ansiedad hay varios tipos. Tenemos la ansiedad reactiva, que es un miedo a una situación, un estímulo que se presupone que es amenazante. Pues este es como la típica ansiedad que se da, pues, un perro, cuando es una araña, o cuando te quedas encerrado cuando ves que es la puerta del ascensor. Luego tendríamos la ansiedad condicionada, que es como un subtipo de la que acabo de hablar, que es que el miedo se produce por una asociación que se ha dado. Hay un ejemplo muy famoso que se ve en psicología, yo creo que también se ve en algunos vídeos y demás, de un bebé al que se le presenta un conejo y le dan como una descarga. Entonces, cuando pasan muchos episodios de que cada vez que ve el conejo le dan una descarga, pues asocia que el conejo va a llevar un mal. Entonces este bebé se le ha condicionado esta respuesta de ansiedad. Entonces cada vez que vea un conejo
va a dar como una respuesta ansiógena, ya que en su cabeza pues ya está dado que durante muchos años atrás pues venía como un dolor. Entonces ya no hace falta que sea este dolor, sino que cada vez que ve un conejo pues siente este miedo. Esto también se ve un poco con lo de las historias que nos cuentan. Si tenemos a nuestros padres que de pequeños nos han dicho que las serpientes son muy malas, y todos los días que sale una serpiente se asusta, vemos a nuestros padres que se asustan y que nos dicen, no, qué bicho más asqueroso y peligroso, pues nosotros sin haber experimentado el ver una serpiente y qué pasa, pues nada más por estas historias que nos cuentan del pasado, cada vez que va una serpiente, ya damos esta reacción. Luego tenemos la ansiedad interoceptiva, que es la que tiene que ver con la reacción de nosotros. O sea, sentimos ansiedad por una reacción que tiene que ver con lo que ha dicho Laura de los ataques de pánico. En el ataque de pánico yo tengo ansiedad por la experimentación de sensaciones que pues eso, me voy a morir, me falta el aire, y demás. Y luego tenemos la ansiedad flotante, que es un tipo ligero y moderado de ansiedad, pero que es mucho más persistente. No es tan activa y tan intensa como las que he mencionado antes, sino que va a ser menor, pero nos va a acompañar en el día a día. Entonces esto pues es como que vivimos el día a día como con una sensación de amenaza constante. Tendría que ver, por si alguno sabe un poco esto, con lo de la ansiedad generalizada. Pues vivo el día a día como con una tensión que no me lo explico. Uh-huh. Preguntitas así, pues porque te voy a estar interrumpiendo todo el rato. La ansiedad condicionada también es como una especie de miedo aprendido, entiendo. O sea, con cosas que realmente no hemos experimentado, pero que nos pueden haber inculcado, pues porque hemos crecido escuchando ciertas historias, ¿no? O sea, es decir... Justo. Yo qué sé, como cuando tienes 13 años y te hablan de perder la virginidad y en ese momento tienes un pánico horrible porque se han pasado durante toda tu adolescencia diciéndote que eso es un drama, ¿vale? Correcto. Vale, perfecto. Promete que viene el coco. Pues ya te dicen coco, aunque tú no hayas visto el coco, pero ya decirte el coco ya te da miedo. Uh-huh. Y sí, realmente... Perdón, dime, Laura. No, termino. Digo que también lo puedes aprender porque a lo mejor tus padres o tus amigos tengan miedo a eso y lo has visto. O sea, tú nunca has tenido miedo, pero tu madre sí, entonces también puede ocurrir. Esto igual me estoy yendo totalmente de vocabulario, pero esto no sería, por ejemplo, también podría producirse a partir de un trauma o algo así, de que en algún momento hayas experimentado algo y a partir de ahí hayas aprendido que eso es negativo, que... Sí, totalmente. Y la ansiedad... Perdón, dime. No, por ejemplo, que si yo en algún momento, por ejemplo, voy por la calle y me roban en la calle, a lo mejor ya no me apetece volver a salir a la calle porque me da miedo que vuelva a ocurrir. Y solo me ha pasado una vez, o sea, puede ocurrir simplemente por una sola vez y por un suceso que, bueno, a lo mejor para una persona normal que te roba por la calle no es traumático, pero a lo mejor para mí que lo he vivido muy mal, sí lo es. Entonces sí. Y la ansiedad flotante, por ejemplo, que has dicho que es como mucho más persistente y que genera una angustia constante, ¿eso por qué se produce? O sea, ¿es algún tipo de...? O sea, quiero decir, entiendo que es patológico, ¿no? Sí. ¿Y esto se debe a mala gestión emocional, a algún tipo de...? No sé. O sea, debe ser una mala gestión, sí, pero bueno, también un poco de características personales y sociales. O sea, se tiene que dar como un conglomerado de casos para que se produzca esto. O sea, no todas las personas... Bueno, incluso que hay personas que no van a tener ningún tipo de ansiedad de estas que... O sea, porque como decía Laura, no es lo mismo un miedo reactivo que reactiva. Que me asuste por lo que sea un perro, porque es un perrazo, una vez, porque vea un pitbull que viene corriendo aquí, a que cada vez que vea un perro pues tenga esta ansiedad. Entonces la flotante pues depende de las personas, de su pasado, de su biología, de su genética y de su ambiente social, pues puede expresar esto. Ok, pues ala, ya dejo de interrumpiros, perdón, continuad. No, y para acabar con un poco con la ansiedad, pues hablar un poco de la prevalencia. Normalmente, como casi todo, la ansiedad se ve más en los mentales, también es porque un poco más por donde más estudios hay.
Suele ser más frecuente en mujeres que en varones. La ansiedad aumenta con la edad, o sea que contra más mayores, más preocupaciones y más ansiedad. Y también suele estar muy relacionada con otro tipo de ánimo, como es el caso de la depresión. Suele ser muy habitual que cuando tengas ansiedad también, o al revés. Entiendo también que lo del que la prevalencia aumenta con la edad aumenta también pues porque aumentan las experiencias que nos pueden dar miedo, ¿no? O sea, quiero decir, tú cuando eres pequeño y nunca te has caído de un árbol, pues te subes al árbol con toda la alegría del mundo y ya vamos viendo. Y ya cuando te has roto la pierna, pues igual te empieza a dar miedo caerte de sitios altos. Sí, y también porque tenemos más preocupaciones. Uh-huh. Con un niño de 7 años, preocupación de cuidar de un bebé. Si ya de mayores, pues a lo mejor hay algunas personas que ya pues, van aumentando también con la experiencia vital y con aumento de preocupaciones. Uh-huh. ¿Y hay algún motivo por el que sea más frecuente en mujeres que en varones? O sea, así como curiosidad personal. Pues está basado un poco. Habla, Laura. No, explica, que ya estabas en el lío. Te dejo. Pues está basado también en la cultura. Generalmente, los estudios de los que se hacen, como ha dicho Raúl, es en estudios occidentales, y aquí se nos inculca mucho que las mujeres son la parte más emocional de todo, y por tanto se nos educa acorde a ello. Entonces, al final, lo que acaba pasando es que en general, tanto con la ansiedad como la depresión, como todos los trastornos emocionales, hay una prevalencia mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Uh-huh. Pero porque los hombres se celebra mucho, que aquí entra un poco ya lo que es el machismo y demás, se celebra mucho el que sean fríos, el que no muestren sus sentimientos y el que sean una piedra emocional, si queremos hablar. Sí, esta es un poco la frase de quién era, de Simone de Beauvoir, creo, lo de que una mujer no se nace, se hace. Pues ahí está. Algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues continúen. Siguiendo hablando de los problemas del estado de ánimo, vamos a hablar de la ansiedad, pues el otro es la depresión. Y volvemos a hacer la diferenciación entre, no es lo mismo depresión que tristeza. La tristeza, como hemos visto antes, es una emoción, y que dentro de esta, como tal emoción, pues se puede dar con diferentes. Entonces, al principio que hablábamos de los parámetros, cuando una emoción de tristeza es demasiado intensa, duradera y frecuente, pues la sociedad nos ha la depresión, ¿vale? Entonces, la depresión es una emoción de tristeza desmesurada. Aunque también es verdad que engloba más síntomas que la tristeza, ¿vale? O sea, que la depresión no solamente es tristeza, sino que también tiene más síntomas. Aquí se puede ver en la gráfica, hay una gráfica para la tristeza, eso no lo puede pasar a nuestra compañera, que ella me dice que está puesta. Se ve, bueno, que la tristeza en abajo, mira, hemos puesto aquí una gráfica exponencial, creo que es. Exponencial. ¿Me vas a dar clase también de matemáticas? Aquí aprendemos qué es la Y inversa de X, por favor, Raúl. Aquí hablamos de todo. ¿Cómo sería aquí? Vamos, hablando de emociones y de matemáticas. Bueno, pues eso, la tristeza al principio baja, y según vaya aumentando la cantidad de tristeza con estos valores como antes de intensidad, pues si vamos al polo opuesto, pues por ejemplo ahí podríamos hablar de depresión, ¿vale? Como ha dicho Laura antes muy bien, pues todas las emociones cumplen una curva. Hablando un poco más, que hemos dicho que uno de los síntomas de la depresión es la tristeza, pero vamos a ver la característica clínica por encima de esta depresión, en el cual vamos a hablar, que nos va a poner también mi compañera la diapositiva, para que lo veáis un poco. La caracterización clínica de la depresión, igual que la ansiedad, pues físicos, síntomas cognitivos y síntomas motores. En estos síntomas cognitivos anímicos pues va a estar la tristeza, como por ejemplo el abatimiento, el cansancio, la apatía. Dentro de síntomas físicos pues puede estar el insomnio, el cambio del apetito, la falta de dolores, molestias motivacionales, pues no tengo ganas de hacer nada, cognitivos que me aburren, de que soy la mayor mierda del mundo o algo para nada. Y bueno, y pues síntomas interpersonales, pues puede ser que pierdo las relaciones sociales con mis amigos, con mi familia, me aíslo.
etcétera. Y bueno, como para terminar ya, más o menos, como posibles explicaciones de la ansiedad, vamos a dar 3 cosas que podrían ser, que la principal podría ser la pérdida de refuerzos, que la persona siente que todo lo que hace no sirve para nada, no experimenta nada gratificante a cambio y siente que no le merece la pena el esfuerzo. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que cuando nos sentimos tristes empezamos a tener pensamientos bastante negativos, por lo que empezamos a sesgar mucho todo lo que va ocurriendo. Y además nos afecta mucho más o tenemos mucho más en cuenta las cosas negativas que nos ocurren más que las cosas positivas, ¿vale? Haciendo un bucle en todos esos pensamientos. Y por último es que cuando estamos tristes y cuando estamos depresivos, bueno, sí que decir depresivos, es que todas las cosas positivas que ocurren tienen que ver con causas externas, como por ejemplo la suerte, y todo lo negativo que ocurre es por mí. Si yo suspendo un examen es porque soy porque soy inútil, pero si yo apruebo un examen es porque el examen era muy fácil o porque el profesor ha sido simpático conmigo. Entonces, aquí de nuevo, hablando un poco de lo que sería la prevalencia y demás, de nuevo hay mucha más depresión en mujeres. La edad tiende a ser entre los 25 y los 44 años y los periodos que suele durar una depresión es entre los 4 y 5 meses. ¿Vale? Además, tenemos que tener en cuenta que existe un poco, que Raúl ha hecho un spoiler un poco antes, existe la tendencia a que cuanto más episodios de depresión tengamos, más probabilidad hay de que tengamos otro. Si yo tengo un episodio, hay un 25% de que vuelva a ocurrir, con 2 un 50% y con 3 un 75% de probabilidad de que vuelva a tener depresión en algún momento. ¿Y por qué se debe, o sea, a qué se debe que aumente la probabilidad? O sea, la probabilidad de volver a recaer, quiero decir. Vale, eso se produce por el efecto de sensibilización, o sea, cada vez, como yo ya he tenido muchos episodios, cada vez va a ser mucho más fácil, o sea, voy a necesitar un estímulo cada vez más, de un nivel más bajo, para que yo vuelva a padecer depresión. Entonces, por eso se vuelve a ocurrir. Es un poco como lo de la infusión. Si yo tengo ya muchas cosas que han pasado, pues puede ocurrir. Igual me estoy tirando aquí un triplazo, pero en un artículo de por ahí de la universidad leí como que los receptores de membrana incluso que cambian, es decir, como que, bueno, para quien no lo sepa, pues nuestras células tienen como unas cerraduras, ¿vale? Y llegan sustancias químicas que son como las llaves y eso genera una acción dentro de la célula. Entonces, esas cerraduras pueden entrar o salir y modificarse de la membrana celular. Entonces, pues cuando aumenta mucho la cantidad de llaves, digamos, aumenta la cantidad de cerraduras y viceversa. Entonces, leí algo así como que cuando tú padeces depresión, pues digamos, esas cerraduras que se manifiestan en la membrana celular aumentan. O sea, es decir, como hay muchas hormonas que producen esos sentimientos de tristeza, pues aumentan la cantidad de receptores para esos sentimientos de tristeza. Entonces, como que cuando superas la depresión, luego al volver, esos receptores tienen mucha más tendencia a salir y a manifestarse y a volver a generar otra vez ese bucle de tristeza, depresión, emociones negativas, comillas, comillas, como ya hemos visto. Va un poco por ahí con la sensibilización. La depresión y la ansiedad están muy relacionadas con la serotonina en general. Que ya creo que hay una persona que en el chat también ha puesto una pregunta así similar, así que ya respondo las dos. Si yo he estado muy sometida a altos niveles o bajos niveles de serotonina, mis receptores se han acostumbrado, por lo que cuando vuelva a ocurrir, enseguida van a saltar las alarmas y enseguida voy a volver a descender mi estado de ánimo o va a volver a aumentar mi estado de ánimo. Entonces, es que sí, va todo por ahí, o sea, no podemos negar que hay una parte bastante neuroquímica en nuestro cerebro y que va a afectarnos claramente a las emociones. Así que sí. Sí, o sea, esto también entiendo que funciona al revés, es decir, que igual que la gente que es muy positiva, que entendemos como que es muy positiva, realmente es porque es muy susceptible a reaccionar a esos sentimientos de endorfinas o de esas palabras que la gente se asusta que acaban en inas. Está topísimo el pobre. Pero sí, va por ahí, o sea, el sistema hormonal va a influir claramente.
Es algo que también tenemos que contar, que es una parte que a lo mejor no podemos controlar tanto. Pero bueno, ahí ya entra un poco, en el caso de la depresión seria y más profunda, la ayuda de los profesionales, ¿vale? Acudir también a psiquiatras y ahí os ayudarán. O sea, os va a ayudar tanto el psicólogo a poder regularlos vosotros mismos como el psiquiatra para poder ayudaros de forma más médica, en este caso, en el sentido de a lo mejor daros ISRS, que son los que se suelen dar con la depresión, por ejemplo. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir por aquí, vamos a meter a Sofía, ¿no, Samu? O si quieres la metemos. Voz. O después de hablar con la pregunta que teníamos de la regulación hormonal, o sea, cuando... ¿Cómo? Perdona, Raúl, que se me ha cortado. Que, como queráis, si queréis empezamos a responder preguntas con Sofía o respondemos a alguna que está por aquí ya y seguimos con la primera pregunta que nos dijo de cómo regularlo o directamente pasamos. Vale. Pues que entre Sofía por aquí. Tenemos a Sofía muteada, perdón, problemas del directo. Hola, Sofía. Hola, chicos. ¿Se me escucha? Hola. Sí, ¿Sí? se te escucha, se te escucha. Vale, Perfecto. ya tenemos a Sofía. Bueno, gran charla, la verdad. Muy Primera charla divertida. 4 en Green Lake, ¿eh? Se me Sí, está haciendo sí, súper sí. extraño esto de tener tantas pantallitas. Es divertido, cuanta más gente mejor. Bueno, chicos, tenemos unas cuantas preguntas, la verdad. Unas cuantas. Y bastante interesantes. Y empiezo. ¿Queréis hacer alguna? ¿Queréis decir algo? ¿No? No, empieza. Adelante. Vale. Pues la primera es, ¿puedo tener depresión y no saberlo? Sí. Yo creo que sí. Sí, o sea, sí. Va a estar gracioso como en algún momento respondáis diferente a la vez. Vais a tener que discutir entre vosotros. Hacemos debate interno. Raúl, respóndela. La pelota para ti. Vale. Sí se puede dar. Es lo que hablábamos antes de la educación. Si no sabemos y demás, pues voy a estar experimentando una depresión sin saber que de verdad es una depresión. O al revés, también se puede dar, que nosotros creamos que estamos experimentando una depresión cuando de verdad no estamos experimentando una depresión. Tenemos que tener en cuenta que la depresión no solo engloba estar triste, o sea, la depresión engloba, por ejemplo, insomnio, engloba no sentir disfrute por actividades placenteras que normalmente sentimos, que la tristeza y esta son las principales, y luego entran muchas más, entonces claro que podemos sentirlo, y porque si nunca lo hemos vivido o a lo mejor eso se ha dado a lo largo de nuestra vida muchas veces y nunca hemos pedido ayuda porque lo vemos como algo normal que no nos preocupa, claro que puede serlo. E importante también entra el factor de que a mí me afecte en el sentido laboral, en el sentido familiar, en el sentido social, lo que queramos. O sea, yo tengo que sentir molestia por esa situación. Es como lo más importante para cualquier trastorno. A mí me tiene que molestar. Si no, no pides ayuda nunca. Entiendo que quiero decir, creo que es muy importante dentro de todo este contexto la educación emocional que recibimos. Supongo que sobre todo durante la infancia. No tengo ni idea. Sí, confirmamos. Sí. En el sentido de que nos enseñen tanto a expresar emociones, porque creo que nos falta vocabulario, es decir, que a veces sentimos cosas que no tenemos ni idea de cómo definirlas o de cómo compartir eso, y que nos enseñen también a identificar esas emociones y decirnos qué es esto. Es decir, igual que con educación sexual a un niño se le puede enseñar que ciertas cosas son normales, ciertas cosas son abuso, saber identificar también en qué momento podemos... Estas emociones que estamos sintiendo pueden significar una depresión o pueden significar ansiedad o a partir de qué punto habría que tomar medidas. Con lo que habíais dicho, ¿no? De psiquiatras, psicólogos. Sofía, más preguntitas. Continúa, Sofía. Continúa, Sofía, que te he tapado. Vale, siguiente. ¿Los factores hormonales pueden influir en la depresión? Vale, sí, esto es lo que había leído antes, que lo hemos comentado, sí. O sea,
puede ¿Sí? producirse depresión fisiológica, o sea, es decir, igual que se puede producir algún desajuste en algún sintetizador de hormonas, o sea, es decir, igual que puedes producir hipertiroidismo porque el tiroides funcione de más o hipotiroidismo porque el problema esté en la glándula, existe también algún tipo de depresión que no esté provocado por nada externo, sino simplemente que a lo mejor se nos rompa algo en el cerebro y se sintetice más en... Sí, es lo que habías hablado tú antes de las llaves. Por lo que sea, tenemos una predisposición genética, tener muchas más cerraduras a los neurotransmisores que provocan esta depresión o esta ansiedad, pues nos será más fácil llegar a esto, y esto es por un fallo genético, biológico nuestro, y no tanto por un problema social. También es verdad que este tipo de depresión se llama depresión endógena, que no hay una causa real, tiene que ver todo con la parte más fisiológica, y está también un poco en duda, ¿vale? O sea, hay gente que la avala y gente que dice que la depresión tiene que ocurrir alguna cosa, no es simplemente porque mis hormonas o mi cerebro decida, oh, me voy a poner triste, puede estar 3 semanas o 3 meses triste, ¿vale? O sea, hay un poco de debate en este caso y eso ahí está. Entonces, damos un poco de pinceladas, pero que lo sepáis. Nos hacen una pregunta en el chat y es sobre psiquiatras, psicólogos y terapeutas. ¿Hay una gran diferencia y cómo saber a quién recurrir? Esto Vale. hay que responder bien porque no pueden. No pueden dar, vale. La pueden liar. Nos estamos metiendo en terreno pantanoso para psicólogos. Podemos salir diciendo que, claro, a todo. Desde nuestra experiencia, os recomendamos que vayáis a profesionales que estén formados y que tengan un grado y que tengan experiencia. Por lo menos. Yo me voy a meter en el regional. Yo no estoy a favor de la gente que es coach, que hace un máster de 2 meses y ya está. Entonces, yo con eso tendría cuidado. Luego, el psiquiatra es cierto que va un poco más enfocado a la parte más farmacológica, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya psiquiatras, que los hay, que te den pautas muy educativas y muy como un psicólogo. Luego, la diferencia con el psicólogo es que nosotros no podemos recetar en ningún caso medicamentos. No podemos. O sea, lo nuestro va a ser muy enfocado a que tú aprendas a poder solucionar esos problemas que ocurren, a que te puedas regular, a que puedas aprender, yo que sé, tienes insomnio, a que puedas aprender técnicas para poder dormirte y no tan enfocado a te doy una pastilla a lo mejor y eso te ayuda. Que no quiero decir que eso no ayude, que también ayuda, pero van enfocado a eso. Eso es como, o sea, dentro de, estoy a favor de lo que han hablado del coach, pero dentro del psicólogo, bueno, hay gente que estudia psicología o psiquiatría y luego hace un coaching de algo, entonces eso bien. Nos referimos un poco a lo que sale de repente, que con 2 meses parece que ya tiene la verdad suelta. Por eso digo que tengan un título, o sea, que vosotros sepáis que su título es oficial y que os va a poder ayudar, o sea, que tiene la formación necesaria para poder ayudaros. Y entre psicólogo y psiquiatra, esto es, yo creo que lo importante es el trabajo mutuo entre las dos disciplinas. ¿Por qué? Porque hay veces, como hemos hablado, el psiquiatra está mucho más encaminado a lo biológico y genético de la persona y a modular estas cosas. Hay veces que sin ayuda de algún tipo de medicamento el psicólogo no puede trabajar, porque si estamos hundidos en un pozo, por mucho que nosotros demos herramientas para que la persona sepa salir del pozo, si no tiene esta fuerza inicial o motivacional para poder salir, es imposible trabajar. Entonces, si ves que es necesario primero un aporte o una ayuda psiquiátrica para luego una ayuda psicológica. Hay veces que pensamos que solamente con una cosa nos facilita y hay veces que decimos, estoy deprimido, pero me tomo una pastilla y ya todo de color de rosa, ya no pasa nada. A lo mejor en ese momento sí que es verdad que te ayuda, pero si tú no solucionas y no haces una terapia para saber qué te está causando eso, en verdad nunca lo vas a solucionar y siempre vas a estar viviendo dependiendo de una pastilla. Y luego entre la diferencia entre psicólogo y terapeuta, bueno, hay psicólogos que se denominan terapeutas, entonces no te puedo decir del todo la diferencia. Mi recomendación es esa, que si podéis hacer trabajo conjunto con un psiquiatra, sería lo más recomendable del mundo y que vayáis a profesionales cualificados de verdad. O sea, que podáis entrar, ver su currículum o ver al menos parte de lo que ha estudiado y dónde lo ha hecho a lo mejor y
fijaros mucho en qué corriente utilizan, y si veis que investigar sobre las corrientes psicológicas que hay y ver si esa corriente os puede ayudar o no. Sí, creo que algo muy, o sea, para reforzar un poquito lo que habéis dicho del coach y demás, que siempre tenemos que tener en cuenta las fuentes, o sea, es decir, estamos hablando de salud en general, o sea, en cualquier ámbito de salud creo que tenemos que tener siempre, exigir esa titulación y todas las informaciones que nos entren, saber que son informaciones reales, verificadas, y al final eso, la forma de estandarizar ese conocimiento es tener un grado y demás. Y por ejemplo vosotros sois graduados ambos en psicología y con el máster sanitario, que si no me equivoco son 4 años el grado y luego 2 años de máster, ¿no? Sí, bueno, o los clínicos. Sí, o los que hacen el PIR, los que hacen oposición, totalmente también. O sea, sí, los de luego social, para los psicoterapeutas, los psiquiatras, perdón, sería estudiar farmacología o medicina. Medicina. Va por medicina, va por medicina. Y luego en el MIR, pues coge la especialidad. Ok, pues tenemos otra pregunta del chat con respecto a lo que estabais hablando de gente cualificada, y es: ¿qué opinión tenéis sobre que se considere a cualificados de vuestro gremio como unos sacacuartos y el típico comentario de cuñado de bar de va, con una cerveza te escucho y te arreglo el tema? Mira, eso es Rafa. Todo esto viene porque hay... Sí, ese es Rafa. Todo esto viene porque hay muchísimo intrusismo laboral en nuestro gremio, y hay mucha gente además que a lo largo de todo esto, incluso profesionales, se han aprovechado de la gente, y es algo que la psicología tiene que cambiar y que todos los profesionales deberíamos tapar, deberíamos prohibir las pseudociencias, prohibir todas las terapias que no tengan que no sigan un método científico, porque todo esto nos ayuda a todos a que aumente nuestra credibilidad y a que sí que hay problemas que puedes venir un amigo, te tomas unas cervezas y te dé consejos y digas, hostia, pues me ha abierto la mente. Pero sí que hay otros temas que no se arreglan en una conversación de bar, porque no se puede. Entonces va un poco por ahí. Y además también, hablando un poco de esto de sacacuartos, es como todo, si por ejemplo el traumatólogo no estuviera bien establecido en la seguridad social y tuviéramos que ir al traumatólogo por lo privado, sería mucho más caro. Aquí el problema es que la psicología dentro de la seguridad social no está tan cubierto, por no decir que está muy poco cubierto. Entonces, si la psicología en España estuviera muy inculcada en la seguridad social, pues ir al psicólogo no sería tan caro. Pero claro, como no está casi, pues casi siempre hay que ir por lo privado, y aquí es cuando decimos lo del precio. Pero vamos, el precio ya es relativo. ¿Cuánto vale curarnos mentalmente? Claro, es que el problema es que como no nos han enseñado a valorar la salud mental, yo creo. Es decir, siempre hemos dado muchísima más importancia a la salud física. Es decir, me duele una muela o tengo los dientes feos, bueno, pues no me importa pagar, no tengo ni idea de cuánto costará, 1.000 euros, 2.000, 3.000 por ponerme un aparato para tener los dientes bonitos. Porque al final es un problema físico, digamos, es más visible. Pero en cuanto a la salud mental, en ningún momento se le ha dado la importancia que realmente tiene. Entonces, ¿por qué cuando tenemos un problema en un diente acudimos enseguida al dentista y si nos pide 50 euros nos parece un buen precio? Pero si tenemos un problema mental y vamos a un psicólogo y nos pide 50 euros por la misma sesión, nos parece un precio desorbitado. O sea, realmente es tan subjetivo la importancia que le damos. Yo creo 50 euros ya es barato. Cierto, la verdad. Sí, o sea, he puesto 50 euros pues por ejemplo. Además, luego realmente sales de sesiones de psicología y dices, joder, me siento mejor. O sea, esa sensación de me he quitado a lo mejor no en la primera sesión, pero sí que sientes un poco de alivio al saber que vas a poder contarle tus problemas a alguien, o no solo tus problemas, sino alguien que entienda realmente lo que te puede llegar a pasar o puede encaminarte hacia lo que puede ser pues una ayuda. Entonces habría que darle muchísima más importancia, porque la depresión y los problemas así también matan, no solo una enfermedad en
en el cuerpo. Esto, a día de hoy, la tasa de suicidios está muy alta y puede ser también por no recibir ayuda psicológica, porque puede ser muy importante. Siguiente pregunta. ¿Suelen estar ligadas una depresión con un shock postraumático? Sí, como hemos No visto tiene, antes. bueno, sí, Sí, habla. dilo, Laura. Desde Bueno, mi punto sí, de vista no, no tiene por qué, sí, sí, no. porque- O sea, Es como todo, sí, no. la frase de los psicólogos, depende. Depende de qué depende. Depende. Bueno, Raúl, cuéntalo si estabas hablando más. Yo creo que No, ya bueno. decir depende. Es un poco lo que hablábamos antes. Cuando hablaba de la ansiedad, que decía que se solía dar siempre con algún tipo de trastorno de estado de ánimo, como puede ser la depresión. Entonces, hay veces que una persona que tiene un... bueno, se me ha ido. Estrés postraumático, un problema traumático y que desarrolle una sintomatología depresiva, y hay gente que no. O sea, es depende. Claro, es que aquí entran las características personales. Yo puedo sufrir un accidente muy serio y que, por ejemplo, mi compañero que está al lado empieza a desarrollar un estrés postraumático y de aquí que se derive también en depresión y demás. Y a lo mejor simplemente con que tenga unas pequeñas... tenemos al principio, se dan también los psicólogos en la atención en crisis, al principio se recomienda mucho el hablar y demás con profesionales. A lo mejor a mí con 2 o 3 terapias o sesiones yo ya me he desahogado y he sacado todo y yo ya no necesito más porque yo estoy bien. Yo he gestionado esa situación de forma mucho mejor que a lo mejor que lo ha hecho mi compañero. Entonces, puede ocurrir, puede no ocurrir. Todo depende de las características personales. Ahí entra la personalidad de cada. Tenemos otra pregunta del chat y es: ¿y sobre la responsabilidad afectiva, a día de hoy y con tanta red social de citas, esto en qué grado o cómo se puede afrontar? Vale, yo lo de las citas no lo he entendido del todo. Pero bueno, Raúl, no sé. Me he quedado. Bueno, la Raúl, un responsabilidad. café, por favor. No lo habéis entendido vosotros, chicos, yo me retiro, ¿eh? No. A ver, la responsabilidad afectiva sí entiendo el que cada Sí, uno claro. somos responsables de poder ayudarnos a nosotros mismos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y pedir ayuda nunca es malo, eso que lo tengan claro y demás. Pero lo de las citas no lo he entendido, o sea, si me lo puedes explicar Sí, un poco más. te lo voy a volver a leer, a ver si conseguimos. A día de hoy y con tanta red social de citas, ¿esto en qué grado o cómo se puede afrontar? Supongo que se refiere a la responsabilidad afectiva que tienes con una persona que Con tu conoces pareja. o con tu pareja, claro, Vale. y que cómo se conecta con todas las redes sociales de citas que hay. O sea, cómo afrontas realmente Bueno, eso pues, con tu responsabilidad. Nos dicen por el pinga que puede ser... Vale. Nos Sí, están vamos a- comentando más cositas, aclarando en el chat. Nos dicen Vale. que, os leo literalmente, ¿vale? Es decir, la responsabilidad afectiva en relación a alguien desconocido y el desechar a una persona sí y a otra no. O sea, eso, el Muchísimo. Tinder, vaya, el sí, el match no match. match Sí, no sí. match, exactamente. Pero aquí entra ya el factor empatía. El nivel de empatía que tenga cada uno con los otros. Y es que aquí no, o sea, porque sí hay una responsabilidad afectiva, pero contigo mismo. Realmente no hay nadie que te diga que tú tengas que tener responsabilidad afectiva con los demás. Sí, vivimos en una sociedad, ¿no? Pero bueno, en una sociedad en la que tenemos que convivir entre todos y tenemos que vincularnos unos con los otros. Pero ahí es, de nuevo, es que entra el cómo seas tú y cómo quieras llevarlo. Que es una putada que te hagan ghosting y esas cosas. Sí, no lo vamos a negar. Pero entra en cómo te regules tú y cómo quieras tú ayudar a los demás. No sé si Raúl tiene algo que decir. No, sí, es un poco eso, que depende de tus factores de empatía y demás. Y luego, sobre todo importante, que parecemos que estamos en un mundo en el que
estamos continuamente siendo evaluados. Pues eso, si eres match o no eres match. Entonces, pues eso que al final no te repercuta a ti en tu autoestima y que el primero que te valore seas tú. Igual que cuando... Y esto es todo por cómo está cambiando el mundo a esta inmediatez. Pero al final eso, como decía Laura, que depende mucho de los factores personales. Sí, también es entender, supongo, el valor propio independientemente de tener likes en Instagram, independientemente de los matches que tengas. Es decir, saber separar el valor que se nos da, digamos, en las redes sociales de alguna forma con el valor que tenemos nosotros como individuos, ¿no? Y también un poco, si tú no tienes una sensación afectiva buena contigo mismo, va a ser muy complicado que la de... O sea, Sí, esto, con los demás. Sí. si tú mismo no te valoras, es muy difícil que valores a otra persona. Claro, lo que pasa es que a nivel social, hoy en día se le está dando muchísima importancia a las redes sociales. Es decir, a nivel social hoy en día tener 1000, 2000, 10.000 likes en Instagram parece que a eso se le atribuye una valía real. Ahí la importancia es de que tu autoestima no dependa de una cosa, sino de muchas más. O sea, de que hagas muchas más cosas y que tu autoestima también dependa de ello. Que dependa de cómo me relaciono yo con mis amigos, con mi familia, de que dependa de cómo me van también los estudios, cómo me veo a mí misma, de mis pensamientos morales y demás, y no solo de ese tipo de cosas. Porque entonces cuando eso se acabe, la autoestima va a bajar muchísimo. Pues, Sofía, ¿alguna preguntita más? Sí, tenemos otra más que es ¿cómo se genera un shock postraumático y qué cosas recomendáis para salir de uno? Vale. Un shock postraumático se produce porque se da un acontecimiento en un primer lugar que sobrepasa mi propia gestión emocional, ¿vale? Que yo no puedo organizar, yo no puedo procesarla, esa situación, porque es peligrosa, porque es muy amenazante o por lo que sea. Y a partir de ahí te puedes tener un trauma o no, ¿vale? O sea, pues eso ya ahí depende un poco. Entonces, yo lo que recomendaría es tener un entorno seguro después de eso, o sea, juntarte con familiares, con amigos, o sea, cualquier entorno en el que tú te sientas seguro. Poder hablarlo con total libertad sería la parte más importante de todo. Y no suprimir emociones o sentimientos que sientas, que se hayan derivado de esa situación. Yo sería lo que recomiendo. Sí, quien dice hablar de toda forma de expresión. Puede ser dibujar, escribir, con cualquier forma en la que tú sientas que te puedes vaciar. Y lo que ha dicho Laura, sobre todo, es juntarte con gente en la que te encuentres a gusto para poder expresarte. Y luego hacer frente a las emociones que te vengan, de lo que hablábamos al principio, no taponarlas. Si tienes que estar un día entero llorando, es tirarte ese día llorando. Pues es importante lo del grupo, el grupo seguro, porque tengas a gente que te pueda apoyar en ese momento y que te pueda ayudar. Y luego siempre, si ves que las emociones se desbordan, que no puedes más, acudir a profesionales. Muy buenas recomendaciones, la verdad. Y de momento, creo que es la última pregunta, es ¿puedo tener un nivel muy alto de estrés aunque la vida que llevo sea apática y, entre comillas, tranquila? Claro. Sí, una cosa es la ansiedad que se dice, una cosa es la ansiedad estado y otra cosa es la ansiedad rasgo. Hay veces que una persona puede ser internamente muy nerviosa aunque tenga una vida fácil, o al revés, que tú puedes tener un estado como tú de personalidad, un estado de nervios o ansiedad baja y que tenga muchos factores. Pues aquí dependen de variables. Como tú seas como persona y las circunstancias que se den, y que pueden ser, pues tú un estado muy relajado, que seas como lo que se decimos una persona pachorra y que tengas unas circunstancias muy estresantes, o que tú seas al contrario, que tú seas una persona muy activa, aunque no tengas una situación estresante, pues tu forma de ser pues sea como un estado de nerviosismo.
Laura retuita todo otra vez. Sí, es que el estrés va a ocurrir por una situación que o porque está ocurriendo en este momento, que a lo mejor tienes mucha carga laboral, mucha carga... tú puedes estar súper relajado en tu casa, no hacer absolutamente nada de lo que tienes que hacer, pero sentir estrés. O sea que Raúl la explica bastante bien. Ok, pues si queréis, Sofía, ya habías dicho que era la última pregunta, ¿no? Sí, no tengo, ¿Sí o no? Me dicen por el panda que no, que la estoy recibiendo, pero tenemos problemas. Problemas Vale. en directo. Ya está todo solucionado. Cuando tengo depresión, ¿esta puede aumentar por tener muchas responsabilidades? Sí, claro. Sí. O sea, el tener responsabilidad es una acción que agobia y que tú tienes que rendir al máximo, pero tú no estás sintiendo que lo estás haciendo. Es lo que hemos comentado un poco. La situación van a ser situaciones en las que se van a sesgar mis pensamientos. Yo no valgo para esa responsabilidad, yo no voy a ser capaz de poder hacerlas. Mira cómo estoy, si no me puedo ni levantar de la cama, ¿cómo voy a hacer eso? Es que va a ser un bucle en el que vas a seguir estando. La depresión se basa sobre todo en eso, en bucles de pensamiento negativos de los que es muy difícil salir. De Raúl. Sí, bueno, es como el ejemplo que he dicho antes. Y encima me van metiendo mucha carga, yo voy a como que me voy a sentir cada vez más hundido de pozo porque no voy a saber o no sé dar respuesta a esta responsabilidad que tengo. Entonces, por eso es muy importante que cuando estoy de una tristeza muy elevada, las responsabilidades que nos mandemos a nosotros mismos o que consideramos que podamos hacer tienen que ser con una carga muy baja para empezar con esta motivación. Por ejemplo, la primera responsabilidad cuando una persona está con un depresivo pues puede ser simplemente el ser capaz de salir de la habitación y hacerte el desayuno, pues. O la responsabilidad de alimentarte. Algo que vemos como muy fácil y una tontería, pues para una persona con un cuadro depresivo bastante grande es muy difícil. Es empezar con responsabilidades muy pequeñas para ir subiendo esta motivación, poder ir saliendo poco a poco de... Tenemos dos preguntas más, así de repente. Y es, ¿puedo entrenar para poder gestionar el estrés en el día laboral? Por supuesto. Claro. Eso se aprende. ¿Qué consejos daríais? Por ejemplo. Vale, tener momentos de ocio, tener momentos para ti. En el caso laboral, saber diferenciar mucho en el momento en el que estás en el trabajo y el momento que estás en casa, que eso también es muy complicado, el no llevarte trabajo a casa y tener momentos de relajarte y ya está, es que va un poco muy enfocado ahí. Porque el estrés realmente es una situación que va a durar en un tiempo, no, el estrés no suele ser siempre, entonces durante esa etapa saber gestionarlo muy bien y saber en qué momento tú tienes que parar y en qué momento puedes seguir para no saturarte. Y creo que estoy hablando un montón, así que... pero bueno. No te preocupes. Sí, para eso estamos aquí, para hablar. Y una más, creo que es la última, salvo que ocurra el milagro y haya más. Cosas del directo. ¿Cómo puedo sortear pensamientos intrusivos si estos me generan estrés? ¿Puedes repetir, perdona? ¿Cómo puedo sortear pensamientos intrusivos si estos me generan estrés? Pues va un poco relacionado con el modelo que íbamos a hablar. Pues ya lo explicamos si quieres No, y ya terminamos. Si empezamos un poco ahora con el modelo y ya nos callamos. Pues perfecto. Si queréis juntarlo. Pues venga, vamos a seguir continuando con el tema. Nos tiene que pinchar, creo, Samu, cositas, ¿no? Una imagen para que participe nuestra querida Andrea. Sí, Sofía se puede quedar. Bambi, Aka, conejillo de Indias. Así participan Sofía y Andrea. Mira, perfecto. Vale, es un poco contarnos cuál es la primera imagen que veis. Vale, yo en mi caso veo como dos caras, o sea, dos perfiles mirándose de frente. A mí me va con un poco de lag.
Todavía estoy Te esperamos. Bueno. Ah, vale, sí, ya lo veo. ¿Qué ves, Sofía? Lo primero que ves. Pues es que veo el candelabro. ¿Candelabro se dice? Sí. Vale. ¿Sí? Y Vale. las caras también. ¿Y lo primero que has visto? Las caras. Vale. ¿Y tú, Andrea, has conseguido ver el candelabro o solo las caras? No, sí, verlo lo veo, pero, o sea, es como el ejemplo típico de siempre, ¿no? Pero verlo lo veo, pero he visto primero las caras. Vale. Y a ver si te podemos poner otra imagen. Está aquí Samu, el coordinador. Samuel PT, pues. ya está. Vale, yo aquí veo, en primer lugar veo como el gorila y el león leona mirándose de frente, y luego por orden ya he visto el árbol y los pajaritos. En el chat, si queréis, podéis poner también lo que veis. Sí, que no estamos recordando nada del chat, pero podéis ir dejando las cositas por aquí que os leemos. Sofía, ¿qué ves? Yo veo el árbol, obviamente, pero lo primero que he visto ha sido el gorila y el león. Y los pajaritos, que me gustan. Mira, otra persona en el chat han visto lo contrario primero. Así que eso nos viene muy bien. Mira. Sí, mira, Álvaro, nos responde justo eso. Álvaro, gracias. A ver, a lo mejor Gracias, alguien ve Álvaro. otra cosa. En este que estamos con el árbol, a ver si alguno ve otras cosas. Que se pueden ver más cosas, a Hay ver. más cosas, Raúl. Sí. Más además del árbol, los pajaritos. Por la parte de la raíz hay algo. Delfines, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué ha dicho Laura? Delfines. Ay, ¿no? hay ¿Qué como son? pececitos. Sí, delfines. o pececitos. Ah, vale, Es verdad. Es que está muy chiquito. Sí, mira. Mira, Álvaro también lo ha visto por el chat, unos peces. Y Lizard Dout of the Roof. Perdón por decir tu nombre mal todo el rato. También los he visto. Lizard para los amigos. Este ejemplo lo queríamos un poco utilizar para explicar el modelo ABC, que iba un poco en relación con las dos preguntas que nos han hecho antes de los pensamientos. Tenemos una situación real, que en este caso que está pinchada el árbol con los animales nos viene bien. Que la situación real es una lámina blanca con unos gráficos negros. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es nuestro pensamiento? Cada uno de nosotros hemos utilizado nuestro pensamiento de decir, vale, voy a utilizar un fondo blanco y voy a poner sobre él un fondo negro. O al revés, voy a utilizar el fondo negro en el que voy a poner el fondo blanco. Entonces, depende del pensamiento que hayamos utilizado, hemos dicho un animal o una cosa. Pues si hemos utilizado el fondo blanco con un gráfico negro, hemos dicho un árbol, y si hemos utilizado lo contrario, pues hemos dicho animales. Entonces, la situación real hemos visto todos, porque todos hemos visto esta gráfica. ¿Qué pasa? Que cada uno de nosotros la hemos interpretado de una forma diferente y por tanto hemos dado Esto es con lo que vamos con nuestro día a día. Las situaciones nunca se pueden modificar, pero todas estas situaciones nos van a dar a nosotros unos pensamientos con los cuales sí podemos modificarlos, y modificando estos pensamientos podemos dar unas conductas o nos pueden expresar unas emociones diferentes. A ver si Laura... Por ejemplo, con la cuarentena, si ahora mismo nos dicen volvemos a tener que estar encerrados, ¿qué pensamientos pueden ir surgiendo? A ver. Pues volver otra vez a tener todos los días iguales, a convivencia con la familia, pareja, etc., estar encerrados, no poder salir, no poder ver a la gente. No poder ver a la gente. Por ejemplo, el pensamiento de no poder ver a más a mis amigos, ¿qué emociones pueden generar? En tristeza, ay, que me agobio otra vez porque voy a tener que estar otra vez en casa con mis familiares, pero por ejemplo que estar en casa con mis familiares puede ser también un sentimiento de alegría, de voy a volver a tener tiempo para estar con mi familia, que no suele ocurrir. Mira, en el chat tenemos otra vez las dos Españas. Tenemos a Alcuán que se corta la pizza, perdón Twitch. Y por otro lado Rafa, pues que ojalá encerrados otra vez. Pues nada, Rafa, vete otra vez a casa. Hay gente que piensa no muy lejana, que la vez los encerrados y dice, otros 3 meses para jugar al ordenador. Entonces, para mí es una alegría inmensa. Porque veamos
Sergio dice lo de que se sentirá un inútil porque se siente inútil porque vuelve a estar en casa, sofá y poco más. Todo eso generan emociones y Como que en cada realidad uno... ni tan mal, chavales, que os pasa en el chat, pero por favor, ¿Has visto? salir Ahí, de ¿visto? Twitch, ¿Visto? o sea, acabad de ver este programa y salir a la calle, que necesitáis que os dé el aire. Esto viene bien porque vemos diferentes pensamientos que pueden ocurrir que todos derivan en diferentes emociones. Incluso un mismo pensamiento puede derivar en diferentes emociones. Entonces, para cambiar una emoción que no nos aporta nada o nos siente mal, tenemos que cambiar ese pensamiento inicial. Que es lo que han preguntado en un general. Esos pensamientos iniciales se pueden cambiar. Yo puedo ver la vida de otra manera, si lo quieres poner en modo muy así, con florituras. Y incluso a partir de una emoción ya se puede generar otro pensamiento. Y un poco va por ahí el ciclo que formamos. Entonces, simplemente es comprender la emoción, ver de dónde sale y cambiar esos pensamientos. Es que no tiene más. Es complicado, es muy complicado muchas veces, pero esto es práctica, es aprender y poder hacerlo. Y hablando un poco de esto, a ver si nuestra compañera, nuestra voz interior, por los celulares, pincha la otra forma de modelo. Sí, estoy diciendo que sí, estoy hablando con ella. Cuando no hablemos con nadie es porque tenemos la voz en off en los cascos, Sí, ¿vale? perdón, que Samu nos habla y le respondemos al pobre. Sí, el retro. Vale, lo tenemos, dicen que lo tenemos. Es lo que hablaba un poco al principio. Hay veces que tenemos directamente la secuencia. La A siempre va a ser la situación, ¿vale? La B, los pensamientos, y la C de conducta o emoción. Entonces hay veces que puede ser de forma lineal o hay veces que puede ser retro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una aprendizaje. Si, por ejemplo, hemos visto que a Pedro Sánchez en estos meses de marzo hasta mayo, porque cada vez que sea la tele era para decir que se alargaba el estado de alarma, pues la primera vez tenemos eso, estado de alarma, pensamiento, vaya mierda, emoción, tristeza, vuelve a salir Pedro Sánchez a los 15 días, lo mismo, vuelve a estado de alarma, pensamiento, vaya mierda, emoción, tristeza, y así una y otra vez. Pues ya llega un momento en el que solamente ver a Pedro Sánchez voy a sentir tristeza porque ya sé que me va a decir que va a volver este estado de alarma. Entonces, para que veamos que hay veces que puede ser lineal, que se dé toda la cadena, y hay veces que ya directamente con que se dé la situación real sin que se den estos pensamientos, voy a tener esta emoción, porque ya se ha dado antes un aprendizaje. Esto es mucho más complicado, porque ahora tenemos que, paso para poder gestionar bien esta conducta o esta emoción, es romper con este aprendizaje, vivir todo como una situación lineal para poder trabajar sobre. Entonces, el resumen final que os queremos dar es que aprendamos todos a comprender qué sentimos, a poder expresar eso que sentimos y a poder regularlo de forma correcta. Y hacer una introspección sobre nosotros. Eso sería nuestro resumen de todo. El objetivo de todo esto es poder ver la tele y ver a Pedro Sánchez sin deprimirnos en este país, ¿no? Bueno, o deprimiéndonos, pero porque nosotros hemos pensado que nos queremos deprimir. No, porque ya había un aprendizaje anterior. Y para terminar un poco, a ver si nuestra diosa nos puede poner un vídeo, así nos callamos un rato, luego las preguntas que surjan, para entender eso. Sergio ha hecho una para terminar, si queréis leerlo. Pues después del vídeo, bueno. Después del vídeo si queremos la comemos. Sergio, le surgitan nuevas preguntas. Nos dicen por aquí en el chat que además que, o sea, como que en cuarentena sentía que estaba cabreado sin saber realmente por qué, y que en su caso, y no sabe si el de mucha gente también, le surgió como miedo de salir, volver a recuperar el ritmo de vida normal y demás, que si eso sería normal, o sea, empezar a sentir ese miedo de no poder volver a la rutina pre-pandémica. Totalmente. Ahí entra la habituación. En este caso hemos estado 2 meses sin salir, 2 meses sin hacer nada y cambiar nuestra vida totalmente. Y además, aparte de la habituación, entra la incertidumbre de qué va a pasar, cómo voy a volver a llegar, y la incertidumbre da miedo. Así que totalmente normal. Pues si queréis vamos con el vídeo y que la gente siga escribiendo qué opina sobre este vídeo. A ver, y luego lo comentamos un poco entre todos. Vale.
Nos dice por aquí Dios Samu, señor, mi voz en nuestras cabezas, que necesita un minutito de realización. ¿Nos puedes ir adelantando, porfa, Raúl, de que va a ir el vídeo o va a ser spoiler? Tenemos que verlo antes. O sea, para que intentemos que no sea spoiler, es un poco. Os doy una pista para que luego nos escribáis por el chat. Tenemos que coger el vídeo y relacionarlo un poco con todo lo que hemos hablado de las emociones. ¿Vale? El vídeo va sobre un vecino que prepara una fiesta y a esta fiesta va a entrar, bueno, van a entrar sus amigos, pero va a venir alguien al cual pues no quiere que esté en la fiesta. Entonces, pues bueno, a ver, mientras que lo vayamos viendo y la gente que también esté escuchando, ¿no? Que nos escriba por el chat qué relaciones se encuentra entre el vídeo con todo lo que llevamos hablado, y ya casi vamos por las 2 horas de chat. Sí, la verdad que a lo mejor Estos animalicos que cuando han entrado han dicho, no, si nosotros a la 1:15 estamos terminando, yo les he dicho, es que no sabéis cómo funcionan los programas aquí. perdona a los que vienen después. Lo siento. Pues nada, dale chicha, Samu, que creo que ya lo tienes por ahí, ¿no? Imagina que un día decides dar una fiesta para todos tus amigos. Tomas tu teléfono y empiezas a invitar a gente. Quieres que sea una gran fiesta, así que dices, todos estáis invitados. Y cuando llega el gran día, preparas el lugar para la fiesta. Estás realmente contento porque van a venir todos. Pronto los invitados comienzan a llegar. Después de un rato, todos los invitados han llegado y la estás pasando realmente bien. Pero entonces suena el timbre y piensas, ¿quién podrá ser? Seguramente me debo haber olvidado de alguien. Y ahí está, alguien que definitivamente no querrías en tu fiesta. Es tu vecino Brian. Brian debe de ser una de las personas más molestas que conoces. Es gruñón, mal hablado, se queja mucho y no es muy afectivo con su higiene personal. Es la última persona que querrías en tu fiesta. Pero antes de que te des cuenta, entra en tu casa, sin siquiera decir hola. Y se acerca a tus huéspedes. Es mal hablado, se sirve comida y bebida por sí mismo y en general actúa raro hacia tus amigos. Comprensiblemente te sientes molesto, avergonzado y enojado. Y antes de que pase mucho tiempo, te acercas a Brian y le dices, ya está, quiero que te vayas. Y lo echas de la fiesta. Una vez que se va, te sientes aliviado. Vuelves a la fiesta y empiezas a pasarlo muy bien. Pero después de un rato, escuchas el timbre nuevamente. Y cuando vas a ver quién es, te das cuenta de que Brian ha regresado. Y antes de que puedas detenerlo, abre la puerta y entra corriendo a la fiesta nuevamente. De modo que lo buscas, lo encuentras y lo echas nuevamente. Esta vez, sin embargo, decides que te vas a asegurar de que no vuelva a entrar. Así que decides quedarte en la puerta y asegurarte de que no entre. Y esto funciona. Brian no puede entrar y te sientes bien sobre eso. El problema es que te das cuenta que te estás perdiendo la fiesta. Puedes escuchar a todos afuera, divirtiéndose. Y tú también quieres estar en la fiesta. Pero como no puedes soportar a Brian, no te puedes arriesgar a que entre nuevamente. Y no sabes qué hacer. Realmente quieres disfrutar de la fiesta, pero el pensamiento de que Brian podría volver te molesta. Después de un tiempo te das cuenta de que, de hecho, esta fiesta es muy importante para ti. Y quieres estar con tus amigos, al menos asegurarte de que lo estén pasando bien. Así que decides entrar nuevamente y te dices a ti mismo, si Brian entra, que entre. Y por supuesto, después de un par de minutos, Brian entra y empieza a ser molesto nuevamente. Pero esta vez algo es distinto. No lo ignoras, porque es bastante difícil ignorarlo, pero decides seguir con la fiesta, hablando con tus amigos. Y empiezas a notar algunas cosas interesantes. En primer lugar, te das cuenta que aunque Brian está ahí, lo estás pasando bien. Claro, sería mejor si se fuera, pero al menos no estás atascado en la puerta perdiéndote la fiesta.
Segundo, te das cuenta de que cuando no estás intentando librarte de él, se calma un poco. Sigue siendo molesto, sigue siendo maloliente, pero no está tan malhumorado. Y luego empiezas a notar otras cosas que no habías visto antes. Como que tiene un extraño sentido del humor, aunque está enterrado bastante hondo en él, e incluso hace un par de amigos. Y te preguntas, ¿qué vas a hacer la próxima vez que haya una fiesta? Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué me ha sugerido? A ver si nos escriben algo. A ver quién ha encontrado la relación. Bueno, por aquí Álvaro ha encontrado la relación evidente que hemos pensado todos, que es que pongas una cerradura crack. No, porque si ponemos la cerradura estamos bloqueando. Álvaro Bit del chat. Ahí, Álvaro no has caído en eso. Dice, pobre Brian, solo quiere tener amigos. Y Lizard Out of the Roof. Joder, es que te lo juro que antes lo estaba leyendo en español y ahora lo he leído en inglés porque pues mi cerebro ha decidido funcionar en este momento. Os voy leyendo. Nos comenta por comentarios que menudo palo. El amor, en mi caso, es Brian. El amor de pareja. Porque quiero... A ver, espera. Es que tengo esto en la otra pantalla y está siendo una movida. ¡Ah! ¡Socorro! Producción. Se me ha apagado la pantalla. Dadme un segundito. Perdón. Bueno, lo leo yo si quieres. Lo puedo leer yo si quieres. Vale, ya está. Vale. Ya estoy. Ya he vuelto, perdón. Vale. Nos dice que menudo palo. El amor, en mi caso, es Brian. El amor de pareja porque quiero enamorarme, pero nadie parece ser la persona adecuada. Es lo que nos comenta por aquí. Pobre corazón. Pero la autoestima arriba, ¿eh? Sí, Sergio nos dice que le pide que nos traiga una cerve o que no entre. Y bueno, y Rafa nos dice que sí, nos hemos dado cuenta de que vive en un piso con jardín y que es una fantasía. Después de la cuarentena, sí. Ojalá. Pues Sí, tiene ojalá. Contra la cuarentena estaría guay tener ese piso. Así que bueno, psicólogos, dándonos un poquito de luz sobre esto. Lo que queríamos explicar es que el vecino indeseado sería esa emoción desagradable que no queremos experimentar. Y que muchas veces, por centrarnos en no experimentar cierta emoción, dejamos de hacer cosas que de verdad nos gustan. Que como en este caso del vídeo es pasar el día con nuestros amigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay muchas veces que lo mejor es aceptar que esa emoción desagradable va a estar ahí y nosotros seguir con nuestro día a día. Y esto pues se consigue mediante la regulación y de la aceptación emocional. Así que eso La regulación, entiendo, sería la puerta, por ejemplo, ¿no? O sea, no ponerle la cerradura como No, sugiere Álvaro. La cerradura sería bloquear, pues la O regulación sea, permitir, quiero decir. dejar que esté ahí, pero no hablar con él. Sí, o sea, entiendo, o sea, como lo que habías comentado antes de saber que esas emociones se van a producir, experimentarlas, pero no juzgarlas y Claro. o actuar o no actuar en función a ellas. Claro. Pues nada, chicos, pues no sé si tenéis algo más que comentar o que queráis cerrar el tema de alguna forma o os habéis quedado a gustísimo después de 2 horas de chapa que llevamos. No más, por favor. La pregunta es si los que han estado con el programa en directo se han quedado a gusto o están deseando. Se han quedado a gusto. A mí, en plan, no voy a preguntar, porque si han aguantado aquí las 2 horas, muchas gracias. Sí, eso, gracias de corazón. Y bueno, para todos los que nos estéis escuchando, ya sabéis que tenemos las redes Instagram, Twitch, YouTube y Spotify. Se irán subiendo estos programas. Supongo que esté dividido porque se ha quedado larguísimo. Pero también que sepáis que tenéis sus redes, tenéis Instagram, ¿no? Y Sí. alguna tenéis en ambos encima de sus cabezas aquí. Aquí arriba tenéis el Instagram o sea, su cuenta de Instagram, que es Psicoemprendete, ¿vale? Ambos hacen terapia. Si vivís en Madrid puede ser presencial. Si no vivís en Madrid como yo, puede ser online, así que sin ningún problema. Y terapias muy económicas, todo
Somos gente maja. Son gente, como habéis podido comprobar, son unos cracks en lo suyo, súper profesionales y pues nada, que estáis invitadísimos para volver para darnos la chapa las veces que queráis. Muchas gracias, Nada, nos gusta a mucho. vosotros por invitarnos y a la gente Sí, por... sí. Y que esperamos que se haya sido útil y que, como ha dicho, pues que estamos encantados de que nos escucharan o a nosotros para cualquier duda que tenga la gente como personal. Sí, si queréis escribirnos, os respondemos, no hay problema. Así que nada, pues eso. Tenéis por allí Pues sus muchas gracias. contactos. Id a darles chicha por allí.